Buenas tardes, alumnos. En esta ocasión de clase de física para la ingeniería, les estaré hablando sobre los estados cuánticos de una partícula. En este caso, yo estoy vestido como un científico llamado Max Planck. Él hizo el fundamento de la teoría cuántica y ganó un premio Nobel en 1918 por la misma. Les estaré hablando sobre los estados cuánticos de una partícula, más que nada el estado cuántico del electrón, porque nos estaremos guiando del efecto fotoeléctrico, la ecuación de Schrödinger, el control cuántico de un quantum o de una partícula y la dispersión de Rutherford. En este caso, estaré abordando un poco de todo para que ustedes determinen de buena manera y sigan investigando en sus casas cómo estos efectos se van dando por medio de teorías, leyes y experimentos que se han dado, dadas las ecuaciones matemáticas y teoremas que se plantean. Al principio tenemos el efecto fotoeléctrico. En este nos habla que un haz de luz de alta intensidad o de intensidad normal dispersa fotones. Al dispersar los fotones, estos fotones en un dado punto llegan a chocar con los electrones y estos se juntan, dando que los electrones y los protones los electrones y los fotones se junten, perdón, hacen el choque con un metal generando una corriente eléctrica, lo que hace que la corriente eléctrica separe al electrón de su átomo o a los electrones de sus átomos. Esto es lo que se llama el efecto fotoeléctrico planteado por Albert Einstein. Max Planck también hizo un poco de esta teoría, que las partículas estaban cuantizadas, pero él no especificaba mucho su estructura del mismo, solo que las partículas estaban cuantizadas y más de ello no daba. Nos deja ver con esto que los estados del electrón tienen que ver más que nada con la producción de una corriente eléctrica para el movimiento de un metal, para el movimiento de su corriente eléctrica y los fotones y los electrones que se manejan. Les estaré enseñando un esquema de cómo se maneja esto. Podemos ver aquí que eh, hay dos laminillas de metal, una es el ánodo que lo recibe y otro es el cátodo que es el receptor, se podría decir. Dado una incidencia de luz, una corriente eléctrica que maneja amperaje y una fuente, una fuente de energía de tensión. Esto hace que los electrones entren en el ánodo y se vayan dirigiendo hacia una dirección que sería el cátodo. Esto por la corriente eléctrica que se maneja y dado cómo se maneja. Ahora sí podemos establecer que estamos dándole un estado de comportamiento a los electrones para que lleguen a un punto dado que nosotros queremos especificar. Esto es lo que se planteaba y lo que se plantea de diferente forma es que aquí indica que la electricidad resultante no es efecto de no depende de la intensidad de luz, sino de la energía del fotón que se esté manejando en el circuito o en el sistema esquemático o en el sistema que se esté manejando. Bueno, ahora viendo lo que es el efecto fotoeléctrico y cómo este puede alterar o hacer un estado de comportamiento o un estado de la partícula cuánticamente, les hablaré sobre la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación nos plantea que, más que nada, la función de onda y cómo ésta se maneja en el espacio y el tiempo, pero más que nada en el tiempo en el que estamos ubicados, ya que Schrödinger, este químico famoso, quiso adaptar onda-partícula y partícula-onda a un mismo estado, lo que hace que los electrones se muevan en este punto y dada su frecuencia y amplitud que se maneje. Podemos ver en la famosa ecuación de Schrödinger cómo la energía potencial se hace presente, así como la velocidad y la posición en la que estén, como otras variables como el tiempo y la función de onda. En este caso estamos viendo la evolución de la función de onda en el tiempo y acá vemos otra función ya más simplificado que sería la energía potencial y que es la energía de la partícula, por la función de onda, todo esto multiplicado por la función de onda. Se debe de tener en cuenta que no podemos tener posición y velocidad en la misma partícula, en la misma onda partícula, ya que esto no se ha corroborado de buena forma y se ha dicho que no hay ese estado como tal de posición y velocidad al mismo tiempo.
en un estado cuántico. Se puede ver también que cuando un electrón tiene una posición menor o una velocidad menor, su frecuencia de onda y su amplitud de onda se moverán dependiendo del movimiento que tengan, ya sea la función de onda inicial a la función de onda final, que sería estructurado como la posición o la velocidad cambiante en un tiempo mismo. Esto es el estado del electrón mismo y con su especificación de partícula onda. Ahora, lo que les estaré explicando también será la dispersión de Rutherford. ¿Esto para qué nos ayuda? La dispersión de Rutherford nos ayuda para ver que el núcleo que está cargado eléctricamente puede hacer redirigir ondas de este tamaño, partículas alfa se llaman, que las partículas alfa son proyectadas cargadas eléctricamente por un núcleo. Lo que hace el núcleo es hacer una curva o una hipérbola. Lo que hace son dos curvas de recta. Esto es para demostrar que la electricidad, cuando carga a los electrones, o en este caso cuando carga a la partícula gamma, lo que hace es un movimiento como de onda o como de media onda. En este caso, perdón, me quité los lentes porque ya estaba cansado. En este caso, la dispersión de Rutherford nos ayuda mucho en estos sistemas. Ahora podemos entrar en un tema que es muy abordado y es muy especificado por los científicos en este momento, en el siglo XXI, que sería el control cuántico de un quantum o de una partícula. En este caso, tengo un simulador del mismo que nos deja ver la molécula, cómo está calmada, pero cuando yo voy cambiándole su alteración, esta se va alterando más. Vemos que va subiendo el porcentaje aquí, como, qué tan cerca estoy del pulso de entrada al pulso de salida. Vemos que estoy en el 52%, entonces me voy acercando al mismo para que esta tenga una mejor dispersión o pulso de salida a su totalidad. Lo que quiero llegar a, en este punto a explicar es que si llego al 95% de efectividad, miren como tenemos el 94, si llegamos al 95%, permítanme un punto, alumnos, si llegamos al 95%, lo que va a generar es un estallo. Este estallo que quiere saber que tanto el pulso de entrada como el pulso de salida están igualitarios. El espejo y la rejilla de difracción lo que hacen es establecer este punto en el que nosotros podemos controlar ese estado cuántico inicial y cambiarlo a otro estado cuántico, en este caso separando sus partículas. Esto es el control de un quantum o el control de una partícula como tal, dado a su molécula. Y como vemos, otra vez empieza de cero y está quieta. Esto es lo que el control cuántico puede hacer, alterando y controlando sus estados de la partícula en los que se encuentren, dado un estado inicial que nosotros tenemos por determinadas funciones y un estado final que nosotros lo podemos alterar. Esto es lo que se está dando en el siglo XXI de los estados cuánticos de la partícula. Bueno, una vez explicado todos los estados o la mayoría de estados cuánticos de una partícula, podemos concluir que la partícula se compone y tiene comportamiento en varios rangos y en varios estados del mismo, como podría serlo en los temas que vimos del efecto fotoeléctrico, que se rige más por la conjugación de partículas como serían los fotones y los electrones, dando así una creación de corriente eléctrica, una ecuación matemática como la de Schrödinger que nos deja ver el estudio de onda partícula, que ahí también vemos el estado de un electrón en un tiempo y en una velocidad o posición, y en otros casos como la dispersión de Rutherford, que nos deja ver el núcleo activado eléctricamente, y en otro caso el control cuántico de un quantum o de una partícula. Todas estas tienen por ende la electricidad misma, la luz misma y por ende una carga o corriente eléctrica misma. Para que esto pueda suceder y los efectos de esta sean de forma evidente y los podamos
entender de una manera cuántica y no clásica, y viendo más allá de nuestras fronteras y, y, nuestro, y nuestra mente. La aplicación que se le daría a ustedes, siendo muchachos de mecatrónica, para mí es una computadora cuántica, ya que esto nos puede dirigir a los estados cuánticos de la partícula. En este caso, la computadora puede estar en dos estados a la vez, como se ha dado las computadoras clásicas, aunque tengan un microprocesador muy bueno y muy avanzado, solo pueden estar en 0 y 1, pero lo que pueden hacer las computadoras cuánticas es estar en dos estados a la vez, o sea, 0 y 1 a la vez, haciendo tareas más complejas y tareas más difíciles en momentos y tiempos más reducidos y de mejor forma. Esta es la aplicación que se le daría en este uso, y así también como los sensores ópticos que pueden detectar muchos de nuestros trabajos o proyectos que estamos a realizar o a ver, dado el efecto fotoeléctrico que éste maneja por su dispersión de corriente y la conjugación de electrones y protones. Bueno, en esto concluimos. Muchas gracias por estar en mi clase, estar en esta maravilla de tema, y nos vemos en otra clase con Mr. Plank. Thank you.